domingo. En diciembre del año pasado, para los que nos visitan por primera vez o no saben, el hermano Marco fue propuesto como candidato para anciano de esta iglesia y está en un periodo de observación de 1 año. Entonces, de diciembre a diciembre, él está siendo observado. Espero que usted lo esté observando. Hermano, hermana, espero de verdad que usted lo esté observando a él y que vea y vaya los requisitos de Pablo a Timoteo y a Tito, ¿verdad? Que vea todos esos cualidades que debe de tener un anciano de la iglesia. Así que, hermano, mi oración es también que si está bajo la voluntad de Dios, también usted, ¿verdad? En diciembre en la congregación, pues hasta el momento no se me ha acercado nadie, le confieso, no se me ha dicho, dime, hermano, no se me ha acercado nadie, pero igual la idea es que si usted ve algo, ¿verdad? También se acerca a mí. Pero ahora no es tiempo para que se me acerque a hablar del hermano. Ahora es tiempo de orar para que sea el Señor hablando a través de su palabra, a través de nuestras vidas. Espero que usted venga con un corazón dispuesto, ¿verdad? Dispuesto a aprender, dispuesto a no solamente llenarse su cabeza de teoría, sino que todo ese conocimiento sea aplicado en nuestras vidas, en la forma en que vivimos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Te agradezco, sí, Cristo amado, una vez más, porque ya, Señor, te cantamos. Sí, ya, Señor, levantamos nuestras voces, Señor, adorando y glorificando tu santo nombre. Padre amado, gracias, gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos, Señor, de abrir nuestra boca y entender que tú, oh Dios, el Dios Todopoderoso, recibe nuestra adoración como una ofrenda agradable a ti, Señor. Padre, el momento también se ha llegado para escuchar tu voz. Sí, Padre, queremos escuchar tu voz, Señor. Nos reunimos para cantarte, pero también nos reunimos para que tú nos hables a través de tu palabra y en esta ocasión a través de nuestro hermano Marco, Señor. Te pido, por favor, que le dejes a él de nuevo gracia, sabiduría, Padre amado, para poder simplemente ser un mensajero de parte tuya, Señor. Que él simplemente traiga el mensaje que tú quieres llevar ahora y dar a tus hijos, Señor. Ayúdanos una vez más a recibirlo con un corazón humilde, a recibirlo, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor, entendiendo que tu palabra nunca llega tarde, siempre llega a tiempo, Señor. Y en esta noche tu iglesia está acá para escucharte, y más que escucharte, Señor, para vivir tu palabra en obediencia. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Hermano Marco. Gracias, Pastor. Buenas noches, hermanos. Una de las cosas que me agrada el hecho es, no me gusta, de ser sincero, muchas veces lo he compartido. Siempre tengo un poco de temor subirme acá, pero he escuchado decir que eso es bueno, porque me acerco con temor acá. Acá solamente pienso que las personas que el Señor cree que son dignos de poder hablar y pronunciar su palabra lo pueden hacer. Y me acerco con ese temor. Y lo único que deseo, hermanos, es ser un instrumento para lo que el Señor ha querido que el día de hoy esté compartiendo con ustedes. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa, les soy sincero, una de las cosas que a nosotros nos preocupa acá en la iglesia es que uno de los servicios que menos asistencia tiene son los servicios de oración. No lo digo como consuelo, lo digo también como una manera de preocupación, pero eso es algo que sucede en muchas iglesias. No somos la única. Pero lo triste, hermano, es que a lo largo de todo el ministerio de Jesús, en los 3 años que estuve en el ministerio, un poco más de 3 años aquí en la tierra, Él nos dejó muchas enseñanzas y hay muchos relatos bíblicos que hablan sobre esa vida de oración, esa vida de intimidad que tenía el Señor, la manera como Él se apartaba para tener esa relación con su Padre. Y he querido y he sentido en mi corazón que estemos analizando una parte muy importante del Evangelio, cuando Jesús ora en Getsemaní. Por favor, quisiera que vaya a su Biblia. Vamos a estar leyendo el capítulo de Mateo 26, del 36 al 46.
Cuando lo encuentre, por favor, si quisiera que se pongan de pie, vamos a leer estos 10 versículos. La palabra del Señor dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pueden sentarse, hermano. Una de las cosas que me anima y nos agrada de la Escritura, hermanos, es lo que la Biblia nos dice en Romanos 15:4. Que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por las Escrituras tengamos esperanza y ánimo, paciencia y consolación. Y esto me hace pensar y reflexionar en algo que Dios dejó plasmado, que Él quiso que se reflejara y se escribiera en los 3 evangelios. Los 3 evangelios relatan estos versículos para que nosotros creo que el propósito de Dios era que nosotros escucháramos el clamor que hizo su Hijo en esta oración. Que podamos entender ese grado de intimidad que ellos tenían entre el Padre y el Hijo. Para que podamos entender un poco el contexto, ellos habían tenido la celebración de la Pascua. Habían estado en el aposento alto y ellos se habían retirado. Ahí fue cuando Jesús los llevó a un lugar que se llama Getsemaní. Algo que llama mucho la atención, hermano, es que de ahí se fueron los 11, porque ya Judas había ido a traicionarlo. Lleva a los 11, y los deja sentados a unos, pero dice que toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, y con ellos se retira un poco más. Algo que me llama la atención, y no lo voy a entender porque la Biblia no lo dice, que fueron las mismas personas que él estuvieron en la transfiguración. Creo que eran las personas del círculo más íntimo que tenía Jesús, y a ellos los llevó para orar. Pero aún así, a él lo dejó sentados a ellos 3 y él se fue un poco más para allá a orar. Y es ahí donde se comienza a ver los relatos que vamos a ver de estos versículos. Como leímos en el versículo 37, 38 y 39, dice que él tomó a Pedro y a los hijos, a Jacobo y a Juan. Y algo que él dice, hermanos, que él estaba muy triste, estaba muy afligido. Y dice que estaba tan afligido que hasta la muerte. Algo que me hizo pensar, analizar y reflexionar en esto es qué era lo que motivaba a Jesús que tuviera esa aflicción tan profunda, esa aflicción tan grande. A lo largo de los relatos bíblicos hemos visto hombres
que han afrontado la muerte, uno de ellos Policarpio, que afrontó la muerte sin mucho temor. Pero acá Jesús estaba afligido. Y la aflicción era tan grande, hermanos, tan grande que en el versículo paralelo en Lucas 22:44, no sé si lo van a colocar ahí, pero se lo voy a leer. En Lucas 22:44 dice que él estaba en agonía y oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Médicamente, este proceso se llama hematidrosis o hematohidrosis, que sucede generalmente a consecuencia de un estrés muy agudo, muy profundo, un estado de aflicción muy grande, donde los vasos capilares se rompen y se mezclan con el sudor y hace que se mezcle con la sangre. Y eso era lo que le estaba pasando a Jesús. Me ponía a pensar, y es lo que quiero que reflexionemos, ¿era acaso que Jesús tenía miedo, no tenía mucha fe? ¿Qué era lo que estaba motivando a nuestro Señor a ese punto de aflicción, ese grado de aflicción que tenía? Durante la cena, Él había compartido y les había hecho saber a los discípulos que uno lo iba a traicionar. Durante la cena también le hizo saber a Pedro que él lo iba a negar 3 veces. Durante la cena también les hizo saber que se iba a cumplir lo que estaba escrito en Zacarías 13:7, que los discípulos lo iban a dejar, lo iban a abandonar, lo iban a dejar solo a él. Pero viendo todas esas cosas, yo no creo que eso haya sido lo que haya llevado a Jesús hasta ese punto. Dice el versículo 39 que la oración era de una súplica tan grande que él decía: mi alma está muy triste, no sé, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. La copa en el Antiguo Testamento era una metáfora que significaba que la ira de Dios se desataba sobre el pecado del hombre. Quisiera que veamos lo que dice en el Salmo 75:8. ¿Lo pueden colocar? Salmo 75:8. Salmo 75:8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo. Lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Jeremías 15:5 lo dice de esta manera: porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? La ira de Dios, hermano, esa copa a la que el Señor se estaba refiriendo, era que Él iba a beber, iba a recibir toda la ira de Dios. Que es lo que Jesús estaba experimentando. Iba a experimentar por primera vez la separación con su Padre. Por primera vez, Él iba a cargar la vergüenza del pecado, un pecado que Él no debía de llevarlo, un pecado nuestro. Una ira que la deberíamos de recibir nosotros. Al que no conocía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Eso era lo que el Señor iba a recibir. La magnitud grande que a veces nosotros no logramos entender. Inclusive, el pecado de todos los elegidos, de todo lo que habían sido elegidos para salvación, la acumulación de todas esas transgresiones, de todos esos pecados, Él estaba recibiendo. Eso es lo que Él iba a recibir.
Y la angustia del Señor era tan fuerte, hermanos, que Lucas 22:43 dice que un ángel del cielo apareció para fortalecerle. A veces nosotros no logramos entender la magnitud de lo que significó el sacrificio de Él. Y ahí ha sido acá en Getsemaní que el Señor verdaderamente soportó la carga de lo que Él sabía que iba a padecer en la cruz. Él sabía, porque la palabra lo dice y también lo había anunciado en Mateo, que Él iba a resucitar. Él lo sabía. Pero el hecho de cargar esa vergüenza, el hecho de saber que por primera vez iba a tener que distanciar con el Padre por la santidad de Él, por la santidad del Padre, Él no podía acercarse. Él iba a ser dejado de lado. Muchas veces nosotros, hermanos, no le encontramos el verdadero sentido a lo que es la cruz, a lo que fue el sacrificio de Jesús. Un sacrificio que hizo por personas que no lo merecían. Y yo soy uno de ellos, hermano. Cristo iba a recibir la carga de todos sus pecados en la cruz. Por eso Él implora y pide que pase esa copa. Pero algo que nosotros vemos más adelante, hermano, es que algo que nosotros vemos más adelante, hermanos, es que el resultado de la oración que hizo Jesús hizo que la voluntad humana de Jesús estuviera alineada a la voluntad de Dios. Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros, en aceptar la voluntad del Padre, por más dolorosa y vergonzosa que fuera para Él. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz. Muchas veces pensamos, hermanos, nosotros que las aflicciones solamente es como consecuencia de algo que nosotros estamos haciendo mal. Pero algunas veces nuestras aflicciones también están relacionadas cuando estamos obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. A lo que debemos aprender en esto, hermanos, es que el problema aquí no es la angustia, sino cómo nosotros reaccionamos ante la angustia. Muchas veces nosotros reaccionamos cuestionando a Dios. Muchas veces nosotros reaccionamos con ira. Muchas veces reaccionamos enfriando nuestra relación con el Señor. Las cosas me están yendo mal, no voy a la iglesia. Algo está pasando en la iglesia que es lo que está produciendo todo esto. Muchas veces comenzamos a distanciarnos con el Señor. Es muy fácil confiar en el Señor cuando todo nos está yendo bien. Pero cuando las cosas no nos están yendo bien, es ahí donde verdaderamente se tiene que ver la confianza. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las dificultades? Hay dos formas de que podemos responder: con rebelión o con sumisión. Y en este caso Jesús respondió con sumisión. Marcos 14:35 nos da la actitud correcta en la que nosotros debemos de reaccionar ante las circunstancias. Y Marcos 35 nos dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Es eso lo que nosotros debemos hacer, postrarnos y orar, hermanos. Jesús nos deja claro la aflicción que tenía que pasar, no la podía pasar. Y algo que llama la atención, hermanos, es que no era que Jesús en este momento era que recién acudió a orar. Muchos relatos del Nuevo Testamento nos indican de que era algo que él siempre hacía.
Miren lo que dice Lucas 21:37. ¿Está ahí? Sí. Él enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estaba en el monte que se llama el Monte de los Olivos. Algo curioso, hermano. Getsemaní se encontraba en esa parte del Monte de los Olivos. ¿Por qué eligió ese lugar el Señor para orar? A lo que llama la atención también es el significado, no sabía el significado de lo que significaba Getsemaní, y se llama prensa de aceite. Es ahí donde las olivas iban a ir a ser prensados y sacaban el aceite. Y era en ese lugar que el espíritu humano de Jesús iba a ser también triturado con un propósito. El propósito, cumplir el plan de redención que ya se había hecho desde la eternidad pasada. Ese era el propósito que se tenía que cumplir. Algo que llama la atención, hermano, es lo que sucede en los versículos 40 y 41. Él dice que vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Aún en esas circunstancias en las que él estaba atravesando, vino y mostró compasión a sus discípulos. Les habló con amor. No se escucha que él acá les esté gritando, les esté llamando la atención. No, al contrario. Y a pesar que ya en la cena el Señor le había anunciado a Pedro que lo iba a negar. Ya había anunciado que también iba a ser entregado. Ya había anunciado también que los discípulos lo iban a dejar, y sin embargo ellos, en vez de estar velando y orando, se quedaron dormidos. ¿Cuántas veces eso nos pasa a nosotros, hermano? Cuando lo que debemos es estar perseverando en oración y estar atentos, lo único que hacemos es estar descansando, durmiendo, o si no viene un partido. Es triste, de verdad, hermanos, es triste que uno de los servicios que menos asistencia tiene es acá, los servicios de oración. O muchas veces vienen cuando están en tribulación. La palabra nos enseña. Jesús mantenía una relación continua con el Padre, un tiempo de oración que siempre apartaba. Y aún así, en el momento de tribulación, Él estaba afligido. ¿Cuánto más cree que nosotros necesitamos tener esa relación, hermano? No esperar que venga la aflicción para que recién nosotros acudamos a orar. Debemos estar, como dice la palabra, velad y oremos. ¿Para qué? Para que cuando venga la aflicción no nos agarre de sorpresa. Esa es una de las enseñanzas que nos deja Getsemaní. Hay enseñanzas que estos versículos nos dejan, hermanos. La oración y la comunión continua con Dios es necesaria para que nosotros afrontemos las tribulaciones. Otra de las enseñanzas que nos deja es que la oración más importante no es la que yo tengo al momento que está viniendo la tribulación, sino es la oración que yo vengo cultivando con el Señor. Hermano, es hermoso, de verdad es hermoso estar manteniendo esa relación con el Señor, no descuidarla. Yo no le estoy diciendo, hermanos, que las pruebas, al momento que vienen las pruebas, porque van a venir. Y muchas veces nosotros cometemos el error de pensar, cuando una persona está en una aflicción, en una tribulación que está pasando, pensamos que eso es origen o consecuencia de pecado. Y eso no es así. Muchas veces lo que está haciendo el Señor nos está moldeando. Y Él precisamente utiliza las tribulaciones. Ahora, es ahí donde quiero que pensemos y reflexionemos un momento.
Dios entregó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Creen ustedes que propósito de Él, al momento que nosotros estemos, que Él permita que estemos atravesando una tribulación, creen que es porque no nos ama? Romanos dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Lo importante es saber, esa verdad está en nuestros corazones, esa verdad está arraigada en nuestra mente, la creemos. Nuestro tiempo de oración, hermano, lo único que verdaderamente va a hacer, va a fortalecer esa intimidad que tenemos con el Señor. Por eso es necesario, por eso es que Jesús siempre oraba, por eso Jesús siempre se apartaba. La multitud lo seguían y Él estaba ahí, alimentándolos, ministrándolos, enseñándoles. Y por más cansado que estuviera, Él se apartaba para orar. Y eso es algo, hermanos, que también les quiero dar como un consejo a aquellas personas que de una forma u otra el Señor los ha llamado a algunos ministerios. No podemos descuidar nuestra vida de oración. No podemos pensar que nosotros podemos librar nuestras fuerzas en una manera humana. No, hermano. Jesús fue bien claro. Él nos dejó el ejemplo. El problema es, estamos leyendo la Biblia y observamos y meditamos en ella y tratamos de imitar lo que Jesús enseñó. ¿O pensamos que nosotros tenemos la habilidad suficiente para poder hacer las cosas? Cristo nos pide que velemos y oremos para mantenernos alerta todo el tiempo. Una de las cosas, hermanos, que nosotros vamos a ir entendiendo y descubriendo es que nuestra confianza en Dios siempre va a estar directamente proporcional a nuestra cercanía con Él. Si nosotros no nos acercamos a Él, no vamos a poder confiar en Él. Sus palabras las vamos a sentir, o las promesas que están en la Biblia, las vamos a sentir lejanas. Por cualquier circunstancia difícil que nosotros podamos estar atravesando, tengamos la seguridad que Dios es alguien quien es confiable, en el cual sí nosotros podemos confiar y acercarnos. Otra de las cosas que nos enseña Getsemaní es lo siguiente. El propósito de la oración no es cambiar la voluntad de Dios, sino alinearnos a la voluntad de Él. Número 23, 19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ya puso en su voluntad se tiene que hacer, se tiene que cumplir. Jesús no le pidió al Padre que cambiara su voluntad. ¿Y sabe por qué? Porque Él sabía que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la pregunta es para nosotros, ¿creemos eso? Cuando la Biblia nos dice, cuando oramos de acuerdo a su voluntad, tenemos la certeza que Él nos oye. Muchas personas hablamos y decimos, no, hermano, cumplir la voluntad de Dios es difícil. Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Dios dice que su carga es ligera y que sus mandamientos no son gravosos. ¿A quién vamos a creer? ¿A las circunstancias o vamos a creer a lo que Dios dice en su palabra? Lo dice. Su carga es ligera y sus mandamientos no son gravosos. Otra de las enseñanzas que nos deja Getsemaní es que, hermanos, el propósito de la oración es fortalecer el espíritu para vencer los deseos de la carne. No vamos a poder vencer los deseos de la carne si que no llevamos una vida de oración. Necesitamos, dependemos de Él. Otra de las cosas que el Señor nos dice, si me amas, obedece mis mandamientos.
La oración de Jesús fue escuchada, hermano. Uno puede decir, no, es algo ilógico. ¿Cómo es que escuchó? Si de todas maneras lo crucificaron, ¿no? Pero él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y Hebreos 5, versículos 7, 8 y 9 nos dan la seguridad de esas. En la Nueva Traducción Viviente dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y la Nueva Versión Internacional lo dice en una manera similar. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hermano, cuando miraba y pensaba y meditaba en esta oración, yo venía a pensar, verdaderamente Él merecía ese sacrificio. De donde Él me rescató, de donde Él me salvó. Si estamos acá, hermano, no es por gracia nuestra, no es por nada de lo que nosotros hagamos, es por pura gracia del Señor. Hemos estado llevando en las clases, hemos estado viendo la lección, estamos acá porque fue su voluntad. Pero hubo un sacrificio, hubo un pago en la cruz. Vemos cómo la Biblia narra esa angustia que Jesús, siendo completamente hombre y siendo completamente Dios, padeció. ¿Por quiénes? Por ti, por mí. Y eso nos debe de llamar a vivir en una manera de obediencia, de reverencia, una manera de glorificar al Señor en nuestra forma de vivir, de actuar, de pensar, de cumplir lo que Él nos ordena. Pero hermanos, la carne no se combate con nuestra propia fuerza. La carne se combate de una manera espiritual. Esa lucha es de Él, no es nuestra. Y el deseo de mi corazón es que la iglesia sea fortalecida. Que como leí cuando leí el versículo de Romanos, la palabra de Dios nos ha dejado, todo está escrito acá para que tengamos esperanza, para que podamos ver el ejemplo. Veamos no solamente el sacrificio en la cruz, hermano. Veamos lo que Él padeció antes de estar en la cruz. Dice que sudaba gotas de sangre. La angustia era tanta por lo que Él sabía que iba a afrontar, toda la ira de Dios, esa ira que nosotros merecíamos, Él estaba recibiendo por nosotros. Eso nos debe de llamar a que nosotros reflexionemos y cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir el Evangelio, nuestra forma de ver que acá en la iglesia hemos sido llamados para servir. Hemos sido llamados con un propósito. Un propósito que lo que tú estás dejando de hacer, otro hermano no lo puede hacer. El Señor te ha elegido a ti. No le dé la espalda. Ahora que estamos en estos días, que todas las cosas y el mensaje que va a hacer también el pastor después nos lleve a pensar y a reflexionar. Y a entender, hermanos, que la lucha que nosotros podamos estar afrontando, las cosas que no nos permiten vivir una relación adecuada con el Señor, solamente la vamos a poder quebrar y superar cuando tengamos esa relación con nuestro Señor.
una vida de oración, una vida de lectura de la palabra. Y no esperar que solamente vengamos acá a orar cuando las cosas nos están yendo mal. Ese no es el propósito del Señor. Oremos. Padre amado y soberano Rey, te agradecemos infinitamente, Señor, por la verdad de tu palabra. Te pedimos perdón, Padre amado, porque no logramos muchas veces equilatar ni valorar ese sacrificio inmenso que tú tuviste y el sufrimiento que tú llegaste por nosotros, Señor. Solamente imploramos, amado Padre, que no dejes de hacer la obra que una vez comenzaste en nosotros, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, para tener un corazón sensible y humilde para hacer tu voluntad, Señor. Que podamos entender que esa voluntad, por más difícil que nosotros podamos pensar y que no nos agrade, es buena, agradable y perfecta, porque tú nos amas, Señor. Y la mejor muestra de amor que tú nos diste fue haber entregado a tu Hijo a padecer en la cruz. Pero la certeza de saber que hay una esperanza grande es porque Él resucitó, Señor. Y te agradecemos por ello. Y te pedimos todo esto, Padre bendito, en el poderoso y hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.